Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, que he leído en el verano de 2022. Normalmente, durante los veranos me propongo leer alguna obra importante de la literatura, importante por su historia e importante por su número de páginas. Esta tiene como 1300 páginas. En el verano de 2020 leí esto, Las empresas y tribulaciones de Margot el Gaviero, de Álvaro Mutis, que lo tengo comentado en el canal, lo recomiendo, voy a poner un enlace por aquí. El verano pasado, el de 2021, leí La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que también lo tengo comentado en el canal. O sea, como veis, son libros bastante gordos que dejo para el verano. O sea, en este caso, en vez de las bicicletas son para el verano, los tochazos son para el verano. Vale, estoy acomodando unas sillas que tengo aquí, está el gato en medio, veremos si salta o qué pasa. Puede haber emoción en este vídeo. Está aquí Pochi, la niña está por ahí, a ver qué tal este vídeo. Vale, ¿cómo me acerqué al Conde de Montecristo? A ver, ese es el típico libro que yo creo que tenía que haber leído hace mucho tiempo y me hubiera gustado haberlo leído de adolescente, ahora hablaré de eso. Pero ocurrió que más o menos sobre marzo de este año 2022 contactaron conmigo a través de las redes sociales los editores de Navona, que son de Barcelona, y me proponían leer una de sus novedades literarias de un escritor actual, que era alguien que me seguía en el blog o en el canal y que les había dicho pues, que le gustaría que yo les hiciera una reseña de su libro. No recuerdo quién era y lo siento por esta persona porque realmente ahora mismo estoy leyendo menos novedades, menos escritores actuales, estoy leyendo más clásicos, entonces lo dije esto a los de Navona, pero les dije, mira, pero ya que estamos hablando, me había fijado en un libro de vuestra editorial, que es El Conde de Montecristo. Si me lo queréis enviar, yo lo leo este verano y os hago una reseña, una videoreseña. Y a ellos les pareció bien, me lo enviaron como sobre marzo o abril, y yo lo he leído en verano, como dije, y bueno, pues aquí estoy haciendo la videoreseña, la reseña ya la tengo escrita, hasta aquí, y la publicaré pues en algún medio. Bien, El Conde de Montecristo está escrito por Alexandre Dumas. Si sé poco inglés, de francés sé exactamente cero, con lo cual yo voy a decir los nombres tal como me suenan y bueno, si alguien me quiere corregir y tal, la pronunciación en francés, le pondré un corazón, todo bien, y seguiremos adelante. Vale, Alexandre Dumas nace en Villers-Cotterêts en 1802 y muere en Puig en 1870, que son localidades francesas. Bien, la narración comienza en 1815 con un barco comercial entrando en el puerto de Marsella. El barco está dirigido por el joven Edmond Dantes, que tiene en ese momento 19 años, y ha llegado a la condición de capitán de forma azarosa durante el viaje por la inesperada muerte del que había sido el capitán real al zarpar el barco. Pero bueno, era el segundo de a bordo, el segundo de a bordo era Edmond Dantes, que pese a su juventud se había ganado la confianza de sus hombres y ya es un marinero avezado porque lleva varios años navegando. Antes de morir, el capitán oficial le va a pedir un favor a Dantes. Dantes es un joven ingenuo, idealista, y no duda en darle su palabra a su capitán de que va a cumplir con la encomienda que le hace. Antes de volver a Marsella, estaba navegando por el Mediterráneo, debe encaminarse a la isla de Elba, contactar allí con unas personas que conoce el capitán, recibir una carta y llevarla en persona a París. Bien, en 1815 quien está recluido en la isla de Elba no es otro que Napoleón. Y Dantes no es consciente de que esta carta que le acaban de entregar puede llevar involucrada las ideas de una revolución para Napoleón volver a Francia. De hecho, el contexto histórico de la novela es que en esta época de 1815 la sociedad francesa está muy dividida entre bonapartistas y defensores de la monarquía borbónica. De hecho, Napoleón va a huir de la isla de Elba y va a volver a Francia. Exactamente huye el 26 de febrero de 1815. Este dato lo encontré en internet. Y va a gobernar durante lo que se llama el gobierno de los 100 días. Y ya cuando pierde en Waterloo es cuando es otra vez ya exiliado para siempre. De hecho, esta fecha de que se escapa de Elba Napoleón el 26 de febrero de 1815
cobra relevancia la primera frase del libro al enterarte de esta fecha, ¿no? La primera frase que me pareció sorprendente, que empezaba con una fecha, era esta. El 28 de febrero de 1815, el vigía de Notre-Dame de la Garde señaló la presencia del velero de 3 palos, el Faraón, procedente de Esmirna, Tieste y Nápoles. Bien, una vez que llega Dantes a puerto, va a hablar con el señor Morel, que es el dueño del barco, uno de los socios de la compañía naviera, y le comunica a Morel que los otros socios están de acuerdo en hacer a Dantes el capitán oficial, lo cual le hace muy feliz porque es muy joven y es un gran puesto para él. Entonces Dantes va a ver a su padre, que es un anciano que vive solo, y a su novia Mercedes, que es una chica de 17 años que es de ascendencia catalana. Lo que todavía no sabe Danglars es que la envidia humana puede hacer que se tuerza su felicidad. Danglars es un personaje importante de la novela, es el contable de a bordo, es algo mayor que Dantes, y cree que él quizás se merecía ese puesto de capitán, aunque no es tan querido por los marineros como pueda serlo Dantes. También se va a encontrar con Fernand, que tiene 21 años, es el primo de Mercedes, y está enamorado de ella, y para Fernand es una desgracia pues que su prima se quiera casar con Dantes y no con él. Otro personaje es un sastre que se llama Caderousse, imagino que se dirá algo así como Caderousse. Es un sastre vecino y amigo del padre de Dantes. Hay un momento en el libro fundamental en el que estos dos amigos, Danglars y Caderousse, se van a encontrar con Fernand, con un Fernand destrozado por la inminente boda de su enamorada, que es la prima Mercedes. Entonces están tomando vinos en un bar, y Danglars, que es el más listo y el más malvado posiblemente, propone como un juego en el que él escribe con la mano izquierda, para que no se reconozca su letra, un anónimo a las autoridades diciendo que Dantes tiene una carta de Napoleón y que está metido en una conspiración contra la monarquía. Pero como él hace que es una broma y como que tira el papel a un rincón de la taberna en la que están, pero claro, se asegura que Fernand, que está borracho, igual que Caderousse, Fernand va a coger este anónimo y que quizá lo mande, ¿no? Quizá lo envía, no es Danglars el que lo hace, esta maldad en primera instancia, pero claro, está incitando al desgraciado Fernand a hacerlo. De hecho, hay una frase que dice Caderousse. Dice, sí, pero de la cárcel se sale, repuso Caderousse. Dice que con lo que le quedase de su inteligencia se entrometía en la conversación. Y cuando se ha salido de la cárcel y uno se llama Edmond Dantes, se venga. En esta frase, que aparece en la página 35, está contenido el tema central de la novela, que es el de la venganza. Aunque a primera vista parezca inverosímil, hay unas fuentes que dicen que para escribir la novela Dumas se basó en una noticia de los periódicos que hablaban de un francés al que le acusaron de ser un agente inglés, le metieron en la cárcel y que cuando salió de la cárcel se hizo con una gran fortuna y se dedicó a vengarse. Otras fuentes dicen que la historia está inspirada en el padre de Alejandro Dumas, que era un militar francés, hijo de otro militar francés destinado en Haití, y hijo de este militar y de una esclava negra. El padre de Alejandro Dumas, del mismo nombre, fue el primer militar negro francés que llegó a ser general y estuvo 2 años preso en Italia, y esta experiencia de Italia puede ser la que se base el escritor, su hijo Alexandre Dumas, para retratar algunas de las escenas más famosas del libro. Dantes va a ser traicionado y detenido en medio de su banquete de esponsales, encarcelado a la prisión de Yves. Va a toparse con el joven Villefort, que es el sustituto del procurador del rey por entonces, que luego ya sí va a ser el procurador del rey, y puede llegar a entender a Dantes y darse cuenta de que es un chico inocente y que no es ningún conspirador. Pero para desgracia de Dantes va a ocurrir aquí una casualidad, que la carta que porta desde la isla de Elba y tiene que entregar a París es para un señor que se llama Notier, y Notier es el padre de Villefort. Notier es un notable napoleísta y Villefort quiere ascender en la sociedad francesa como
como monárquico. Entonces está alejándose todo lo que puede de la figura del padre. Entonces, como no quiere que nadie se entere de esto que sabe Dantes, pues mete a Dantes en la prisión de If, en la mazmorra más oscura, con la intención de olvidarse de él. En la prisión de If, Dantes va a conocer al abate Faria, que es uno de los personajes más memorables de la novela. Es alguien un abate que toman por loco los carceleros porque dicen que tiene una gran fortuna escondida y lleva años intentando hacer un agujero en las paredes de la cárcel para fugarse, pero se ha equivocado y en vez de dar a la salida, digamos, da a la celda de Dantes. Esto les va a llevar a conocerse, a hacerse amigos, y Dantes se va a convertir en discípulo del abate Faria, que le va a transmitir toda su sabiduría, conocimiento, lo que sabe de idiomas, etc. Hay un momento que, no voy a decir cómo, que consigue evadirse de la cárcel Dantes, hacerse con un gran tesoro y empezar a planificar su venganza. Hasta aquí es la parte más conocida de la novela. Espero que nadie considere que esto ha sido un spoiler, porque esto pasa como en las 200 primeras páginas, como mucho, de una novela de 1300, y además es la parte más conocida del libro. Yo, que no lo había leído, todo esto más o menos lo conocía, no sé si por haberlo visto, creo que en alguna película de dibujos animados cuando era niño, o quizá una película con actores humanos, pero todo esto de la traición de Dantes en la cárcel, que se encuentra con el abate Faria, que se fuga, yo todo eso está en mi cabeza sin haber leído el libro. Me decían en los comentarios de las redes sociales, aquí, uno de los comentaristas del canal, que la edición original, El Conde de Montecristo, estaba dividida en 3 partes. En este libro de Narbona no existen esas partes, sino la división en capítulos, que son 117. Cuando Dantes consigue fugarse, el protagonismo de la novela pasa desde él hasta otros personajes secundarios. Este apartarse del foco de Dantes le va a permitir estar como unos años fuera de la visión del personaje, y ahí va a sufrir una transformación desde Dantes al Conde de Montecristo, que es un personaje mucho más sofisticado que Dantes, más inteligente y mucho más siniestro. El Conde de Montecristo se acabó de escribir en 1844 y se publicó en 18 entregas durante los 2 años siguientes. Yo he tenido la sensación de que tras el éxito de la primera parte, el editor o el propio Dumas decidieron alargar el libro, como puede pasar ahora pues las temporadas de una serie de Netflix, porque se estaba vendiendo muy bien, y yo creo que si el libro estuviera dividido en 4 partes, la tercera se pierde fuerza narrativa porque el libro se alarga, yo creo que innecesariamente. Hay un momento en el que desde la fuga de la cárcel hasta la perpetración o no de la venganza hay demasiados episodios en los que se le muestran al lector los salones fastuosos de París y gente rica y que tiene títulos nobiliarios, etc., que yo creo que esto pues, sería muy del agrado del lector medio del siglo XIX, pero llega a hacerse un poquito pesado, la verdad. Todos estos ambientes de la alta sociedad parisina. Debo decir desde ya que El Conde de Montecristo cumple muchos de los requisitos de un folletín, que lo he buscado en la RAE y leo la definición. Dice, así define la RAE un folletín: obra literaria, teatral o cinematográfica que presenta sucesos y coincidencias dramáticas y emocionales, aunque a menudo poco verosímiles, con una escasa elaboración psicológica y artística, y cuyo argumento suele ser el enfrentamiento entre el bien y el mal. Y quiero hablar de que hasta en qué medida El Conde de Montecristo cumple o no esta definición. Yo creo que El Conde de Montecristo, como dice la definición, abusa de esas coincidencias dramáticas poco verosímiles. Por ejemplo, hay unos personajes franceses que se encuentran en Roma con el conde de casualidad, y justo estos personajes van a estar en relación con las personas con las que Dantes tiene que vengarse en París, y le van a permitir pues, volver a entrar en relación con los personajes anteriores, con Danglars, con Villefort y con Villefort, principalmente, bueno, y con Fernand, que además se han convertido en París los 3 en personajes destacados y con muchísimo dinero, lo cual también es una casualidad excesiva. Una cosa que me llama la atención es que estos personajes que se encuentran con Dantes 20 años después o un poco más no le reconocen. En la novela se insiste en que ha cambiado mucho su aspecto, que es muy pálido, que tiene un pelo muy negro, una barba negra,
Pero claro, yo entiendo que la voz o los ademanes o los gestos tienen que ser lo mismo. Me ha parecido sobre todo exagerado un momento en el que el conde de Montecristo se encuentra con unos personajes que conoció de joven antes de entrar en la cárcel, están hablando justo de Dantes y el interlocutor no sospecha en ningún momento que le tiene delante, lo cual me parece exagerado. Dice la RAE también que el folletín propone un enfrentamiento entre el bien y el mal, y esta característica se cumple bastante en la novela. En principio, Dantes es un personaje positivo traicionado por otros personajes negativos, y la venganza parece justa en todo momento. Uno de los temas también, que es de lo que se vuelve al final más interesante, es si esta venganza es lícita o no. También tiene un componente religioso esta novela, ya que Dantes se siente favorecido por la providencia con mayúscula, que es otra de las formas de llamar a Dios. Se siente avalado por esta providencia para llevar a cabo su venganza, puesto que ha conseguido salvarse milagrosamente de la muerte y ser acreedor de una gran fortuna que le va a permitir tener la posibilidad de llevar a cabo esta venganza. Y Dantes, como si fuera un dios del Antiguo Testamento, piensa que puede vengarse de sus enemigos hasta la tercera generación. Aquí ya el lector empieza a plantearse si realmente Dantes tiene este derecho o no, por ejemplo, derecho a vengarse en los hijos de sus enemigos, que estos hijos desconocen las faltas de sus padres. El lector se lo pregunta y Dantes también se lo acabará preguntando y tendrá que enfrentarse a esto. Con lo cual, este planteamiento psicologista hace que el personaje de Dantes trascienda un poco lo que simplemente es la lucha entre el bien y el mal. Pero hay otros personajes que no están construidos así. Por ejemplo, Danglars, el narrador, le presenta como un malvado al lector desde el principio y ya está, no hay redención prácticamente en ningún momento para Danglars. También dice la RAE, hay coincidencias dramáticas y emocionales. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que Dantes, convertido en el conde de Montecristo, hay un personaje, no voy a decir quién ya, porque yo los spoilers los he hecho hasta como a un quinto del libro, desde el principio hasta un quinto como mucho. Pues hay un personaje que le ayudó en el pasado y sí le quiere beneficiar. Este personaje se ha arruinado, está desesperado, está al borde del suicidio. Y realmente el conde de Montecristo espera ayudarle hasta el último día donde se va a ejecutar ya su ruina porque no tiene dinero para pagar una deuda. Y ya este es el momento que va a coger casi la pistola a este personaje y se va a suicidar. El conde de Montecristo le podía haber ayudado antes y no llevar el tema hasta ese momento absolutamente dramático, que la única función que tiene es dar esta lógica de emotividad exaltada dentro de la construcción de lo que es un folletín, ¿no? A veces he tenido una sensación de teatralidad en las escenas dibujadas. Por ejemplo, Dumas dice que los personajes están murmurando cosas que ni siquiera les conviene, cuando en realidad lo lógico hubiera sido que Dumas, el narrador, reflejara los pensamientos de los personajes, pero no que estos personajes los exponen en voz alta. El Conde de Montecristo, como novela del siglo XIX, tiene un narrador omnisciente que de vez en cuando se hace presente en la narración con frases de este estilo. Dejamos a Danglars que, presa del genio del odio, trata de bisbisear al oído del naviero alguna maligna suposición contra su colega. En cualquier caso, estas intervenciones tampoco son muy molestas. A veces hay capítulos donde vamos a dejar a tal personaje y vamos a ver qué ha ocurrido con otro, que eso es muy propio del XIX, ¿no? Y eso en el siglo XX yo creo que ya prácticamente o ningún escritor lo hace, ¿no? En una nota al texto se comenta que Dumas cometió varios errores en la lógica narrativa del libro, que algunos se han corregido en las diversas ediciones a lo largo de los años, pero algunos se han dejado. Por ejemplo, yo he encontrado y lo comento, en la página 81 se nos dice: Dantes hablaba italiano como un toscano, español como un hijo de Castilla la Vieja. Y en la página 170, ni 100 páginas después, cuando Dantes se convierte en el alumno del abate Faria, se nos dice: ya sabía además italiano y un poco de griego moderno, que había aprendido durante sus viajes por Oriente. Con aquellas dos lenguas no tardó en comprender el modo de regirse de los demás, y al cabo de 6 meses empezaba ya a hablar español, inglés y alemán. O sea, de repente
Dantes, que sabía español, pues no lo sabe y se lo enseña el abate Faria. Hay un problema aquí con el español. La prosa de la novela me ha parecido correcta, pero sin grandes alardes estilísticos. Es una prosa efectista propia de una novela de aventuras de calidad. La capacidad de indagación psicológica de los personajes me ha resultado inferior a la de las grandes novelas del XIX. Sin salirme del mundo francés, pues estas novelas, Honoré de Balzac, Las ilusiones perdidas, Flaubert, Madame Bovary o Germinal de Émile Zola me parecen novelas con una prosa superior y una indagación psicológica en los personajes superior. Y bueno, y por no hablar pues, de las novelas rusas o británicas de la misma época, que también me parecen superiores a esta propuesta de Alexandre Dumas. Dicho esto, podría parecer que, aunque he sacado en conclusión que es bastante folletín la novela y que el nivel es inferior al de otros grandes libros del XIX, que no lo he disfrutado, que no lo he pasado bien, pero bueno, en realidad sí me lo he pasado bien leyendo este libro, pese al bajón este que he dicho, en la tercera parte, si lo divido en 4, cuando la muestra de personajes ricos y grandes salones y teatros de París me parece excesiva y que ahí la trama queda estancada y no avanza mucho. Pero realmente creo que me hubiera gustado leer El Conde de Montecristo en mi adolescencia. Yo a los 12 años leí, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien y yo creo que con 12 o 13 años podría haber leído tranquilamente El Conde de Montecristo. Cuando yo era adolescente, pues este libro me hubiera encantado. Me imagino que si este libro de 1300 páginas y letra pequeña, donde no hay ni espacio entre los capítulos, que están, según acaba uno, empieza otro, en la misma página, si tú a un chico de 12 o 13 años le dices ahora que deje la Play y le das este libro, que lo va a disfrutar mucho y lo va a recordar para toda la vida, es posible que te quiten la custodia de tu hijo y nos metamos en algunos problemas, no lo hagáis. Entonces, por ejemplo, es curioso que hay gente en la solapa, hay una solapa, la tengo aquí, que la voy a guardar con la solapa, donde vienen frases de escritores famosos hablando de este libro, y García Márquez, por ejemplo, dice que es el libro que a él le hubiera gustado escribir. Yo imagino que García Márquez o Vargas Llosa, que también habla aquí en la solapa, lo leyeron de muy jóvenes, de adolescentes, y claro, leyendo esto con 12, 13, 14, 15 años, pues yo creo que en tu memoria de lector es un gran libro. Yo quizá ya pues con la edad que tengo y habiendo leído lo que he leído, pues le detecto ya las costuras del folletín y me ha parecido entretenido. Lo quería leer porque es una novela muy importante históricamente, es probable que sea una de las novelas más populares de la historia, o sea, no sé cuál será las novelas más populares de la historia, El Quijote, y esta debe ser una de las que más, claro. Sí que quiero acabar con unas palabras sobre la edición de Navona. Ya he dicho que la letra me parece un poco pequeña, es muy bonita la edición, con estas tapas como un libro antiguo, tapas de tela. Tiene un cuerpo de notas de 25 páginas al final, y yo le iba poniendo una marca aquí donde iba leyendo y las notas, y hay un momento que a mitad del libro que las notas las he abandonado porque realmente eran a veces apuntes históricos que no aportaban mucho a la comprensión de la trama, no eran necesarios y me las he acabado saltando. En el canal literario de YouTube, La Pecera de Raquel, que os recomiendo, hubo una pequeña polémica por organizar una lectura conjunta de este libro en esta edición. Y bueno, y sacaron que tenía muchos errores la edición, que había muchas erratas, y realmente imagino que eso ocurría en la primera edición. Yo tengo la segunda y he de decir que en 1300 páginas he encontrado solo 2 erratas, lo cual es una edición casi perfecta. Los editores dicen que la traducción a cargo de José Ramón Montreal es la definitiva de este libro. Yo no sé francés y no he comparado la traducción con ninguna otra, pero siempre he tenido la sensación al leerlo de que era un buen trabajo del traductor. Y bueno, pues ya digo que lo que pienso de este libro es un libro entretenido, que hay que leerlo sabiendo lo que es un folletín, donde hay esa lucha entre el bien y el mal. Los personajes no tienen el nivel psicológico de las grandes novelas del XIX, pero bueno, como tiene muchos personajes que entran y salen, pues es bastante entretenido, y la conclusión final de la venganza pues es interesante. La época que pasa antes en la cárcel es probablemente las páginas más brillantes del libro, y es una novela muy famosa. Bueno, pues dicho esto, yo creo que voy a pasar ya al momento spam. Y esta es mi última novela publicada, Esto no es Bambi, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, que habla de la época en la que yo era auditor de cuentas.
alguna crítica de este mundo, que era un mundo terrorífico, pero también con humor. Dejo por aquí un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de mi novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta español frustrado habla nada menos que con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en poeta. Dejo por aquí un enlace, también es una novela divertida. Y Caminaré entre las ratas, que es mi novela más extensa, puede que la más ambiciosa, sobre un hombre de 39 años, que está ambientada en 2013, en el contexto de la crisis económica 2008-2014, alguien que le va cada vez peor económicamente, habla de sus relaciones con parejas, con la familia, con los amigos, el trabajo, quiere ser escritor, es una persona frustrada porque no consigue lo que quiere llegar. Dejo por aquí un enlace y bueno, pues aquí ya me voy a despedir y nos vemos en la próxima. Hasta luego.